Exhortar es incitar a alguien a hacer algo que debe hacer y que no está haciendo, o por el contrario, que deje de hacer algo que está haciendo y no debe hacer. Tiene un aire de regaño a la exhortación. O sea, a nadie le gusta ser exhortado. A nadie le gusta que le digan qué hacer o qué no hacer, que no deje de hacer algo. Y eso es muy natural, es parte de la naturaleza humana. Y de ahí sale la rebeldía humana. Las escrituras, la palabra de Dios, pues sí es exhortadora, exhortativa. Nos llama a hacer cosas, nos llama a dejar de hacer cosas. Y nuestra naturaleza es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué voy a dejar de hacer esto si a él le gusta? Si eso es lo que yo creo que es correcto, si yo creo que así se deben hacer las cosas. Bueno, la palabra dice otra cosa, y la palabra es la palabra de Dios que no cambia. Entonces, si Dios dijo algo, así debe ser, y Él no va a cambiar de opinión. La cultura puede cambiar, nuestra opinión puede cambiar, pero estamos llamados a recibir la exhortación de la palabra. Estamos en esta sección de la carta de Tito, en que está llevando a la práctica las doctrinas, la doctrina eterna de Dios, la que se enseñó desde el principio. Y esa llevada a la práctica tiene un resultado en la vida de las personas. Entonces vimos la vez pasada cómo Pablo le pide a Tito que enseñe ciertas cosas a un grupo de personas, a los ancianos, a las mujeres jóvenes, a las mujeres ancianas. Ahora le pide que haga una exhortación, es decir, una enseñanza un poco más fuerte, un poco más enfática, un poco más firme. También de lo mismo, cosas que deben hacer las personas, pero como resultado de esa sana doctrina que han aprendido. No es una enseñanza meramente moralista, deseo no hacer algo, sino es un cambio que viene de una buena enseñanza, pero al final es una obra del Espíritu. Aquí dice lo que es ese resultado, y hasta el versículo 11 va a decir cómo, pero de la gracia. Vamos a esperar eso hasta la próxima vez. Vamos a ver ahora en la carta a Tito, el capítulo 2, los versículos 6 a 10, con estas dos exhortaciones. Dice así la palabra de Dios. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando,
sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Padre, pues te damos gracias porque tenemos tu palabra que nos exhorta, que constantemente nos exhorta, nos llama, nos insta, entre otras muchas cosas, a arrepentirnos. Es el llamado constante de las Escrituras, porque el pecado nos asedia y nos acecha, y caemos. Y necesitamos ese arrepentimiento, pero no solamente una vez, sino ir creciendo en el arrepentimiento. Y poner nuestros ojos en lo que dice tu palabra. Tu palabra es fiel y justa, y está tu santa ley, lo que tú pides de tu creación y nosotros. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a oír tu palabra, nosotros, sobre todo, a ponerla en práctica por esa obra del Espíritu en nosotros, esa aplicación que Él hace de la palabra. Ponemos todo en tu mano para que tú lo hagas en nombre de Cristo que pedimos. Amén. En esta carta, Pablo da instrucciones a Tito para que complete la organización de las iglesias que están en la isla de Creta, para que por medio del trabajo de los ancianos que él instale, ancianos debidamente calificados, fueran silenciadas las voces que por medio de falsas doctrinas y malas prácticas contaminaban a la iglesia. Esa institución de pastores que predicaban la verdad era para corregir los errores. Y una doctrina correcta lleva a una vida correcta, una vida justa. Además debía promover un espíritu de santificación en la vida de las congregaciones envueltas en una cultura pagana y mundana. Cuando la iglesia vive de acuerdo con la sana doctrina que se encuentra en las Escrituras, logra demostrar al mundo que es posible caminar con fe, humildad, en obediencia a Dios, por el poder del Espíritu Santo. Demuestra también la autenticidad del nuevo nacimiento. Le da al mundo un ejemplo genuino de fe para contrastar y contradecir el mal vivir de los falsos maestros. Para lograrlo, debe enseñar a la iglesia a vivir poniendo en práctica la sana doctrina. Y dice primero que debe enseñar en particular a los diferentes grupos dentro de la iglesia y los separa por edades y por sexo. Tito mismo y los ministros que están en las iglesias tienen una responsabilidad y ellos corresponde la primera instrucción. Están llamados a predicar y enseñar lo que está de acuerdo a la sana doctrina, con dedicación y perseverancia. Deben exhortar a todos los que están en la iglesia a caminar rectamente delante de Dios en el poder del Espíritu Santo. Sus enseñanzas, pero también su vida debe mostrar un fuerte contraste con la de los engañadores que estaban contaminando las iglesias de Creta. Debe enseñar a los ancianos en edad, los hombres mayores, que están llamados a ser ejemplos de fe
y fidelidad para el resto de la iglesia. Deben ser honorables y dignos, llenos de sabiduría que proviene de la palabra de Dios, y ser como padres a los jóvenes de la iglesia. A las ancianas les debe enseñar que están llamadas a ser ejemplos de fe y fidelidad para las mujeres jóvenes. Su ministerio principal es enseñar a las jóvenes mujeres cómo ser esposas, madres y amas de casa piadosas. Y ellas, mujeres con experiencia de vida y cristianas, pues deben ser como madres para estas jóvenes. Nadie está mejor preparada para hacer esto, para llevar esta enseñanza, enseñar algo que ellas ya hicieron durante toda su vida. Es algo que Tito no puede hacer porque él no tiene esa experiencia, porque él es madre. A las mujeres jóvenes, la enseñanza será que están llamadas a amar a sus esposos y a sus hijos, que deben sujetarse a la autoridad de sus maridos, sobre todo espiritualmente, y se deben dejar guiar por ellos. Deben llevar con gozo el papel designado por Dios para ellos. Deben ser amas de casa que dediquen su vida al bienestar de la unidad familiar, resistiendo la presión de su cultura pagana y las ideas de los engañadores. La mala conducta de las mujeres jóvenes daría lugar a que el evangelio fuera atacado. Ahora toca el turno de enseñar a Tito, como decíamos, una enseñanza un poco más firme, una exhortación que debe dar a los jóvenes y a un grupo que era muy abundante en la sociedad y también en la iglesia en esa época, los esclavos. Pero esa esclavitud corresponde a una relación de trabajo que existe en nuestro tiempo. Vamos al versículo 6, a esa exhortación a los jóvenes. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. A todos los grupos anteriores se les llama a ser prudentes. Y pareciera que es la única virtud específica que Pablo demanda que sea enseñada a los hombres jóvenes. Pero la palabra asimismo indica que incluye todo lo que ha dicho anteriormente a los otros grupos. Lo que los hombres jóvenes necesitan aprender no es tan diferente de lo que necesitan aprender las mujeres jóvenes, las ancianas y los ancianos. Tal vez se necesite un énfasis ligeramente diferente dependiendo de la edad, de la etapa de la vida de cada uno. Pero el mensaje esencial de una vida consagrada es el mismo. Se debe basar en una doctrina correcta. En este grupo entrarían los varones que han dejado atrás la infancia, pero que todavía no han llegado a la madurez. Nuestra sociedad se considera
mayor de edad, es decir, ya un adulto con todos los derechos, derecho de votar, derecho de tomar alcohol, con todas las obligaciones también de un adulto a los mayores de 18 años. De esa edad, así se le considera ahora. Antes era a los 21 años, pero en la mayoría de los casos, todas las cuestiones de la eternidad se deciden antes de eso. Antes de eso, el joven ya está formado, ya tiene su actitud ante la vida, tiene su opinión, su manera de reaccionar, lo que ha aprendido, sobre todo viendo a sus padres. Y claro, Dios puede salvar a un hombre anciano, pero los años de formación de la juventud son vitales. Pues estos primeros 20 años en la vida de un hombre, por lo general, moldean lo que será su eternidad. Un hombre joven, generalmente es impetuoso y tendría la tentación de desafiar todo lo que se le pusiera delante del camino. Pablo le pide a Tito que enseñara a esos jóvenes que debían controlar sus emociones, sus pasiones y acciones. No deberían permitir que su entusiasmo les impidiera esperar en Dios, el tiempo de Dios y el propósito de Dios. La juventud es una época de búsqueda y de definiciones. Los jóvenes tienen que encontrar su lugar en la sociedad. Tienen que tomar responsabilidades. Tal vez empiecen a pensar en formar una familia, cómo, dónde, con quién, cuándo. Tienen también enfrente la decisión en cuanto a su profesión, entre qué van a hacer, qué van a dedicarse en su vida. Por eso debían ser prudentes y tener dominio propio. Un dominio propio y una prudencia que se aplicara no solo a su entusiasmo, sino a sus vidas, moralmente hablando. Esa prudencia definiría la manera en que hicieran pues, uso de lo que hay en la vida, cosas como el vino, por ejemplo, sus estilos de vida en general. La palabra traducida como prudente tiene el significado de templados, controlados, disciplinados, mesurados, que pongan freno a las emociones, pasiones y deseos. Significa tener una mente sana, ser moderado, cuerdo o sabio. Pues describe a un hombre que tiene la mente bajo control. Todo su mente está con esa fortaleza mental que ha aprendido a gobernar cada instinto y pasión hasta que cada una tiene su lugar apropiado. La palabra exhorta, la que hablábamos al principio, es un imperativo que significa rogar, alentar o amonestar. Y es una exigencia. Los hombres jóvenes están en una edad en la que las pasiones juveniles pugnan por tener satisfacción y la prudencia es muy necesaria. Se les exhorta a que se comporten teniendo buen juicio
más que siguiendo sus impulsos juveniles, para lo que necesitan tener dominio propio, como lo necesita cualquiera que esté luchando contra el pecado, contra la tentación. Por definición, los jóvenes suelen tener una falta de madurez y se les debe enseñar el deber cristiano de dominar la carne mortal y someter sus cuerpos y mentes al señorío de Dios. Hay malas decisiones que pueden afectar toda su vida, pero más importante que eso, pueden afectar su eternidad. La exhortación que Pablo pide para los jóvenes es breve, pero lo abarca todo. En todas las áreas de la vida de un joven debe ser prudente. Se debe portar con prudencia como padre, si ya es un joven un poco más desarrollado, como esposo, como trabajador, como cristiano, y si es más joven, como estudiante también. Tiene que ser autocontrolado en su vida espiritual, dedicando la mayor parte de su tiempo al crecimiento y madurez espiritual, y eso por encima de todo. La prudencia se extiende a través del tiempo cuando se da cuenta que su deber en esta vida no es de disfrutar de las comodidades ni de los placeres presentes en este mundo, sino servir a Dios con todas sus fuerzas. Y nunca se es demasiado joven para servir a Dios. En todos los aspectos, ya sea en cuanto a la vida piadosa o la vida cristiana, el hombre joven debe colocarse bajo la disciplina del Evangelio. Debe cuidarse de ser desviado por las inclinaciones de su naturaleza pecaminosa o por las opiniones y costumbres que prevalecen en el mundo y la cultura en el mundo, y una cosa muy importante también, de sus amistades. Muchas veces los amigos influyen mucho en otros jóvenes. El joven no debe poner sus conclusiones, sentimientos o ambiciones por encima de la voluntad de Dios. Dice Romanos 12:3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Un joven sin prudencia y sin dominio propio está completamente indefenso y al capricho de sus deseos pecaminosos. Alguien así, en el mejor de los casos, dedica su tiempo y atención a actividades juveniles que no tienen valor eterno. En el peor de los casos, las dedica a deseos pecaminosos que traen destrucción espiritual y ruina eterna. Dice Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene vida.
Es un joven prudente, guía su vida por la palabra. Dice el Salmo 119, versículos 9. ¿Con qué limpiaré el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esto lo debe hacer desde temprano, o sea, casi desde niño. Y para eso es determinante la influencia de sus padres, de los dos, del padre y de la madre. La madre pasa más tiempo con él, pero el padre debe ser un ejemplo, con una instrucción familiar, cosas devocionales familiares. Dice Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Una parte de la prudencia es ser humilde, pedir consejo y sujetarse a sus mayores. Reconocer que no es debilidad ni falta de inteligencia recurrir a la experiencia de los que ya han pasado por ahí, los que ya han dado ese camino. Dice 1 de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un joven prudente corre hacia la santidad, huyendo del pecado que es en nuestra sociedad muy frecuente y que es muy fácil de acceder. Y dice así Pablo, el joven Timoteo. 1 Timoteo 6:11 y 12. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En nuestra sociedad, amante de la inmoralidad sexual, el joven debe huir especialmente de ella. Dice Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia de un se nombra entre vosotros como conviene a santos. Ser prudente abarca todos los aspectos de la vida. Es una sabiduría que normalmente no tienen los jóvenes, pero es un fruto que producirá la enseñanza de la sana doctrina. Un ejemplo en los versículos 7 y 8. Dice Pablo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tito debe ser ejemplo a los jóvenes, pero también a toda la iglesia. Él ha dado preceptos
Se deben seguir los diferentes grupos y el ejemplo tiene que ir por delante para poder demostrar el poder que tiene la sana doctrina para producir una vida correcta, cambiando la manera de vivir. Esto tiene que ser un modelo de las características y comportamiento que deben tener todos los creyentes. En otras palabras, deben vivir lo que predican. Si no hay congruencia, lo que predica no será creíble. Todos deben poder ver lo que son las buenas obras y cómo se hace. Se debe presentar como un ejemplo de buenas obras. Una de las enseñanzas de la sana doctrina es que la salvación es solo por gracia, aparte de las obras, sin ninguna obra que pueda ser añadida o que sea necesaria para completar la perfecta y gloriosa obra de Cristo. Esto para que nadie se redime. Sin embargo, una vez que la persona es salvada por la gracia de Dios, su naturaleza es transformada radicalmente, de manera que las buenas obras asociadas al carácter de Dios se vuelven parte de lo que es la persona ahora. Las obras no salvan, pero son evidencia de la salvación. Dice Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Dice Santiago 2, versículos 17 y 18. Aquí también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las palabras no significan nada si la conducta no la respalda. Cuando las personas ven una vida recta, con gozo, paz, amor, todos los frutos del Espíritu, pues ven en una persona, están más dispuestas a seguir a Cristo y vivir ellos mismos con rectitud. Dice que también en su enseñanza debe mostrar integridad. Debe mostrar que su enseñanza no sea corrompida. Tiene que dar una instrucción tan clara, valiente y equilibrada de todo lo que él predica, del Evangelio, que sea evidente para todos, que no sea desviado, ni sea dejado influir por las mentiras y distorsiones de los enemigos del Evangelio. Solamente se puede enseñar con integridad si se está viviendo lo que se predica. En segundo lugar, Tito debía enseñar con seriedad. La idea es que Tito tenía que mostrar reverencia en lo que enseñaba. Tenía que entender que lo que estaba enseñando era muy importante. Él representaba a Dios en su enseñanza. Está mostrando a Dios, está mostrando a Cristo en su predicación, por lo cual debía tomar el asunto en serio.
debía respetar y honrar la palabra de Dios que enseñaba. Finalmente, Tito debía enseñar al mundo con un lenguaje sano e irreprochable. Es decir, la verdad que enseñaba no debía corromperse. Él no debía desviarse de la verdad que le habían enseñado. No debía adulterar esa verdad ni acomodarla a las necesidades o a los gustos de las personas. Aunque no la aceptaran, él debía predicar solamente lo que decía la palabra. No solo su enseñanza debe ser pura, sino también todo lo que habla, ya sea que se pronuncie en forma de sermón, una lección o incluso una conversación diaria ordinaria. Debe ser sano y no dar lugar a la reprensión. En general, todos debemos ser cuidadosos con nuestra lengua. Dice Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. El propósito de toda esta conducta exterior es que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ellos. La palabra adversario habla de hostilidad y es el odio del mundo contra los que aman a Dios. Cuando los adversarios se den cuenta de que sus chismes y calumnias contra Tito y los creyentes fallan porque la conducta de ellos es intachable y desmienten esas acusaciones que ellos hacen, quedan en vergüenza. No tienen nada malo que decir. Eso es verdad también para nosotros. Cuando vivimos de una manera que no corresponde a la sana doctrina, pues hay algo que decir. Si vivimos de una manera correcta, no hay nada malo que decir contra nosotros, a menos que sea mintiendo. Dice Mateo 5. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando nos acusan de pecado y es verdad, nosotros quedamos en vergüenza y el nombre de Cristo es blasfemado. Que nunca seamos la causa de que los enemigos del Señor blasfemen su nombre. Por último, los trabajadores. Versículos 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. El último grupo al que Pablo le da a Tito instrucciones de lo que les debe enseñarles, o en este caso exhortarles, es a los siervos. Y la palabra siervos literalmente es esclavos. En el Imperio Romano, los esclavos eran una parte muy importante de la población. Se calcula que hasta 1 de cada 3 habitantes era un esclavo. Y su papel era
esencial en la economía. Dependía casi en su totalidad de la obra humana esclava. Ellos eran parte de la sociedad, eran parte de la cultura, vivían pues ahí entre ellos. Con la llegada del cristianismo, la cultura fue conmocionada cuando los esclavos y los amos estaban juntos en la iglesia y se les consideraba iguales. Eso fue un shock en la sociedad. Pero la esclavitud era una realidad. Y todavía pasarían muchos siglos para que fuera abolida. Fue por influencia del cristianismo. Pero ahí había esclavos en ese momento. Había esclavos cristianos y había esclavos paganos. Y también había amos cristianos y amos paganos. Por lo que había combinaciones. Un esclavo cristiano con amo cristiano, con amo pagano, etc. La enseñanza que Tito debe dar se dirige a los esclavos cristianos, ya sea que tengan un amo pagano o cristiano o creyente. Su comportamiento debía ser muy diferente a los esclavos paganos. Ellos tenían tentaciones específicas y esas Pablo es las que hace referencia. En otros lugares de las cartas hay instrucciones repetidas tanto para los amos como para los esclavos. En Colosenses, en Corintios, en Romanos. Filemón es una carta pues, a un esclavo. Ahora ya no hay esclavos en nuestra sociedad, o al menos abiertamente. Sin embargo, los principios aplican perfectamente a las relaciones de trabajo y las que la mayoría tienen una realidad en la actualidad. También se podría aplicar a la relación que tienen los estudiantes con sus maestros en las escuelas, en las universidades, no porque sea una relación de trabajo, sino de subordinación. El pasaje contiene la manera en que un trabajador debe comportarse en su empleo. Y ese comportamiento es resultado de la salvación de la persona y un adorno a la doctrina de su Salvador. Tito debe exhortar a los trabajadores, en este caso, en ese tiempo los esclavos, a primero que se sujeten a sus amos. Un trabajador cristiano debe ser obediente a su superior y seguir las instrucciones de la persona que está por encima de él. Por supuesto, no incluye obedecer órdenes que van en contra de las enseñanzas del Señor o en contra de sus mandamientos, como robar o cualquier otra cosa ilegal. Pero debe estar sujeta. Nuestros empleadores deben conocernos como hombres que trabajan y cumplen las normas y reglamentos. Y ser personas que se caracterizan por cumplir siempre con su deber. Consideremos el ejemplo que se da a este mundo incrédulo cuando un trabajador cristiano habla de esta manera. Cuando ven esa conducta en el trabajo y la comparan con la actitud de un trabajador común, inmediatamente se hace evidente el poder transformador del Evangelio. También debe exhortar, también los debe exhortar que agrade en todo. El trabajador cristiano debe ir más allá de
del deber para agradar a su superior en todo. Incluiría tener una actitud de gratitud por el trabajo, mostrar compromiso, lealtad, disposición y diligencia en el trabajo. El trabajador cristiano piensa en cómo mejorar y ser más eficiente. Promueve su lugar de trabajo y habla bien de él. Busca construir buenas relaciones con sus compañeros y con la administración. Llega a tiempo y cumple toda su jornada de trabajo y termina con sus responsabilidades. Que no sean respondones. La Biblia de las Américas traduce no contradiciendo. La palabra traduce un pensamiento de desobediencia activa, rebelión, resistencia, contienda. Un trabajador cristiano respeta la autoridad, aunque le dé una orden de mala manera. No es respondón ni contradice. No habla a espaldas de su jefe, reconoce la necesidad de un orden de niveles de supervisión para lograr que el trabajo se realice. Así que sigue las instrucciones de los que están en orden jerárquico arriba de él para que el trabajo no sea algo conflictivo o que cause problemas. Al contrario, es pacificador y cooperativo. Dice, no defraudar. Un trabajador cristiano debe ser conocido por su honestidad. La palabra original es robar, el que no robe. Pero el cristiano debe ser conocido por ser un hombre honesto. No toma ni siquiera cosas pequeñas. No toma algo cuando siente que no es valorado y que de cierta manera está compensando. No roba tiempo de su trabajo. No toma suministros o dinero ni cualquier otra cosa, mostrándose fieles en todo. El trabajador cristiano debe ser digno de confianza, fiel. El superior debe saber que puede depender de ese trabajador siempre y en todo lo que le encarga, en todo lo que él hace. Tito debía dirigir a los siervos a ser buenos trabajadores en todos los sentidos. La razón de la exaltación que debe ser Tito a los trabajadores es para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Una vida santificada que hace evidente los frutos de la gracia transformadora, obediencia, alegría, integridad, humildad, dominio propio, etc., es un adorno a la doctrina de Dios, nuestro Salvador, a la doctrina del cristianismo verdadero. El mundo puede ver que si el cristianismo puede transformar al hombre ordinario, entonces cualquier hombre puede ser cambiado por el Evangelio de la gracia. Las personas creerán o ignorarán la doctrina de la salvación por la forma en la que vive el creyente con el que tienen relación. De poco sirve saber lo que es correcto y predicarlo si una vida falsa o escandalosa lo invalida. El trabajador cristiano debe vestirse a sí mismo con las enseñanzas de la sana doctrina para que donde quiera que vaya pueda ver claramente qué le manda Dios a la humanidad perdida. Así, de una manera silenciosa, con su actitud,
está reflejando a Cristo. Estamos reflejando a Cristo sin decir una sola palabra. A veces es difícil hablar en el trabajo, a veces hasta está prohibido hacerlo, pero eso nadie lo puede evitar. Un comportamiento así es una predicación viva. Su superior, de una u otra manera, sabrá que es cristiano y que por eso tiene ese comportamiento. Y se le pregunta, puede dar razón de la esperanza que hay en él. Como decía, también lo mismo aplica a un joven que estudia o participa en cualquier otra actividad. Así siendo así, el joven brilla, el joven trabajador brilla, el joven estudiante brilla. Y todo el que lo ve en el lugar en el que trabaja o actúa, ve que está vestido y adornado con la verdad de las enseñanzas de Cristo. Y el nombre de Cristo es glorificado. Que así seamos un testimonio de la sana